Morning, everyone. Welcome to our webinar Buenos on días a todos y bienvenidos a nuestro webinario de cómo podemos participar en el foro de en el foro ah, y, en el foro de alto nivel del mecanismo de alto nivel, y ahora vamos a comenzar con la presentación en unos minutos. Estamos esperando a todos los participantes. welcome to this Bueno, webinar on como he dicho, bienvenidos a este webinario de cómo participar en foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible, igualdad de género y educación de 2022. Mi nombre es Bethany, yo soy la asesora de IDA y yo apoyo el trabajo del grupo de personas y organizaciones de personas con discapacidad, y nosotros estamos de verdad muy contentos de poder participar en este webinario con todos ustedes hoy. Me gustaría comenzar con algunos detalles relacionados con organización de este evento. Antes de nada, quería destacar que tenemos la interpretación en el idioma de señas español y francés. Puede hacer el clic en el icono del globo a la derecha del botón donde pone CC para los subtítulos, y el enlace para los servicios CAT es disponible también en el chat. Puede hacer preguntas a nuestros presentadores durante la sesión utilizando la función de respuestas y preguntas. Y haremos de nuestra parte para contestar a cada pregunta. Si tiene algún problema, puede directamente escribir a Ellen vía nuestro chat. Hoy vamos a compartir esta sesión en dos paneles. Primero vamos a tener ponencias de unos expertos que nos van a explicar un poco de cómo podemos participar en foros políticos de alto nivel, y después vamos a tener la sesión dedicada a preguntas y respuestas. Por favor, piensen a todo lo que les pueda interesar, y bueno, se trata de escuchar sus opiniones sinceras, y no debe ser tímido porque estoy segura que todos estamos interesados a aprender más. Con respecto a nuestros ponentes, tenemos hoy con nosotros a Suleiman Abulmuni Ujah, representante de Organización de Personas con Discapacidad, del Grupo de Partes Interesadas de Personas con Discapacidades del EPPAN de 2019, y nos va a dar un poco el resumen de este foro político de alto nivel, y por lo tanto yo ya dejo la palabra a Suleiman. Muchísimas gracias, Suleiman. Good afternoon, good morning, good evening. Buenos días,
Buenas tardes, buenas noches, depende de desde dónde ustedes se están conectando. Es un placer poder estar con todos ustedes aquí hoy para hablar un poco sobre mi experiencia de los foros políticos de alto nivel. Como una de de los participantes con discapacidad, para mí, este foro político de alto nivel es clave cuando estamos hablando de la inclusión de personas con discapacidad en su inclusión dentro de la sociedad de forma transparente, de forma directa, para que sus voces se puedan escuchar. Nuestra organización proviene de Nigeria y nosotros hemos elaborado una estrategia. Esta estrategia se está enfocando en la promoción de la inclusión de personas con discapacidad a un nivel muy alto. Para nosotros, este nivel alto tiene que ver con con las organizaciones gubernamentales, internacionales. Las personas con discapacidad tienen que tener acceso a cada uno de estos clústeres y tienen que estar incluidos en esos clústeres, pero también tener su propia independencia. En lo concerniente al este foro político, las personas con discapacidad, los movimientos y organizaciones que representan las personas con discapacidades tienen que comprender el concepto de este foro político de alto nivel, porque lo que se necesita es un cabildeo muy fuerte, abogacía y representación muy fuerte para poder implementar de forma eficiente la Agenda de 2030. Lo que vemos y para que el foro se centre más en los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros también necesitamos que las personas con discapacidades tengan una participación muy concreta, eficiente, constructiva, que está siguiendo nuestros planes y nuestros objetivos que hemos definido. Y nosotros estamos tratando de estar incluidos en las políticas definidas por los gobiernos con respecto a nuestros objetivos de desarrollo sostenible definidos. Como ya he indicado en nuestros objetivos a obtener y a realizar, yo he dirigido, he visto con el movimiento de discapacidad en Nigeria que nosotros nos hemos asegurado que el gobierno incluyera a las personas con discapacidades, pero nosotros también hemos tratado de recibir información sobre otras organizaciones de personas con discapacidad para saber cuándo el gobierno puede am, organizar una reunión donde vamos a hablar de unas reuniones y foros de alto nivel político. Por lo tanto, ah, cada país tiene, por ejemplo, como parte de este proceso, esta revisión voluntaria nacional que se elabora 2 veces y 2 veces en unos 2 o 3 años durante un periodo establecido de objetivos de desarrollo sostenible de 15 años. Por lo tanto, nos el país, o sea, un gobierno del país tiene que presentar su informe sobre cómo
planean implementar alguno de estos objetivos específicos e indicadores específicos, destacando ah, siempre los más importantes. Nosotros, como representantes de personas con discapacidad, tenemos que participar en el proceso de revisión y asegurarse que las personas con discapacidades no quedan atrás y sin información sobre este proceso. Personas sin discapacidades representan a las personas con discapacidades y eso quiere decir que hay una exclusión. Mi primera experiencia relacionada fue en año 2019, cuando nosotros durante el foro político de alto nivel hemos sido testigos de esta grande diferencia que se ve en el movimiento de discapacidad, porque cuando estamos hablando sobre todo de altos niveles, porque yo, por ejemplo, ni he tenido la información sobre este evento que ha tenido lugar. Por lo tanto, yo he tenido que contactar a un compañero dentro de nuestro movimiento para verificar si hemos si hemos sido incluidos en el plan, en la agenda. Por lo tanto, se ve que hay un problema en la organización. Ah, nosotros lo que hemos visto es que el gobierno está poniendo un grupo en favor del otro. Entonces, nosotros, dentro también del foro político de alto nivel, hemos entendido que existe un mecanismo que fue establecido am, donde sí podemos y tenemos espacio para incluir las personas con discapacidades en la plataforma, comenzando desde un nivel regional, nacional, a nivel de Naciones Unidas. Y también hay que añadir que yo durante mi experiencia he aprendido que la participación, con la participación en esa plataforma de alto nivel, lo que se requiere es una muy buena estrategia desarrollada de una buena forma para asegurarse que nuestra voz vale lo mismo que la voz de personas sin discapacidad y para que los actores sociales ah, entiendan que representan las personas con discapacidad, que entiendan nuestra inclusión. El grupo de actores sociales de personas con discapacidad fue establecido con el fin de poner el foco de atención en nuestro movimiento y en nuestra participación en este foro de un nivel alto. Algunos de los indicadores que tienen que ver con las personas con discapacidades también es su representación en los informes, o sea, en estas revisiones. Esto también nos dará más apoyo y nos facilitará un apoyo más grande sobre cómo vamos a proceder y cómo vamos a proceder a la inclusión. Es mi opinión que las personas con discapacidad a nivel regional y a nivel de cada país y estado tienen que entender bien la política y la estrategia definida para saber cómo pueden estar incluidos en la agenda del gobierno
el marco que define las políticas de cada gobierno también tienen que conocer los objetivos de desarrollo sostenible y las agendas particulares. Ah, por lo tanto, es importante que ellos pueden identificar unas de las acciones claves y incluir esto en sus respectivos movimientos de discapacidades para que nadie se quede detrás. En la agenda de ah, una inclusión plena de discapacidades y como un objetivo de desarrollo sostenible para 2030. Gracias. Excellent introduction. Gracias, Suleiman. Esto ha sido una excelente introducción en nuestra sesión de hoy, que va a hablar de los mecanismos de coordinación para el foro político de alto nivel. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener la participación de muchas organizaciones de personas discapacitadas y es algo muy importante. Y para entrar un poco más en detalles, a la hora de hablar de revisiones nacionales voluntarias, estamos muy felices de tener Olli Hanneman en Asimdio. Primero vamos a oír a Hanneman, que es el líder de la acción para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y el plan de acción climático, y es uno de los principales partes interesadas, y estamos muy felices de tenerlo en esta jornada de hoy. Muchísimas gracias, Bethany. Estoy encantado de poder estar con ustedes y poder compartir con ustedes algunas ideas y hablar un poco de diferentes órganos y cuerpos que están involucrados en este proceso de digamos, elaboración de las posiciones y estrategias que se van a aplicar en julio de 2022. También quería compartir algunas informaciones sobre mi organización y sobre el grupo de trabajo y varios grupos de trabajo con los que estamos trabajando. Y para dar un poco de contexto, me parece que todos nosotros ya tenemos la información general, pero podemos decir que toda esta historia empezó en 1992 con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, y en este momento hemos tenido menos, digamos, partes interesadas, involucradas en el proceso, y ahora tenemos 21 grupos de partes interesadas, incluidas ONGs, grupos que representan a las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas con discapacidades, y ahora estamos cooperando todos juntos para compartir la experiencia, para compartir diferentes opiniones dentro de este proceso. Y todos nosotros que estamos involucrados en este proceso sabemos que este proceso es muy amplio, es abierto y muy inclusivo, y está basado en la agenda sobre los derechos humanos y sobre, digamos, la Convención contra la Discriminación de Naciones Unidas. Y me parece que ahora tenemos mecanismos de coordinación que vinculan a estos tres grupos, tres partes interesadas, y en el proceso de elaboración de revisiones nacionales voluntarias. Entonces, yo he trabajado junto con mi compañera Rina, que ha trabajado con el mecanismo de coordinación de Asia,
y hemos trabajado muchísimo con la parte interesada representada por los académicos y antes de empezar, tenemos que decir que prácticamente podemos decir que de momento tenemos 46 países que de momento están participando en la elaboración de revisión nacional voluntaria. Tenemos 12 países que informan o hacen esta revisión por primera vez, 29 por segunda vez y 5 por tercera o cuarta vez. Entonces podemos decir que ya tenemos varios países con más experiencia y en estos casos podremos ver el avance de este proceso. Desde nuestro punto de vista, como partes interesadas, creo que hemos hecho mucho para conseguir una independencia a la hora de hacer la revisión nacional voluntaria y algunos países hacen este proceso con la participación de las organizaciones de sociedad civil y nosotros hemos, digamos, abogado a sugerir a los países que tienen que involucrar el mayor número posible de los agentes para tener una visión, una perspectiva más amplia. Y, por supuesto, hay que conocer también las directrices de las Naciones Unidas, porque digamos, sus directrices y sus guías también quieren esta visión global. Y dentro de poco vamos a enviar una invitación para recibir las manifestaciones de interés por parte de los países que quieren involucrarse en este proceso. Y si ustedes trabajan y coopera con algunos países que tienen la intención de elaborar estas revisiones nacionales voluntarias, será una importante, digamos, noticia que este cuestionario, esta forma será accesible dentro de poco online. También vamos a identificar puntos focales, puntos de contacto con los que podremos estar en contacto y que serán el punto de contacto a nivel nacional a la hora de elaborar revisión nacional voluntaria. Y esto me parece que es una información importante para ustedes que van a ser involucrados en este proceso y por favor envíenos también la información sobre, digamos, los retos o desafíos con los que ustedes se encuentran durante este proceso. Entonces, una vez, digamos, visto el método de participación en este proceso, me parece que el siguiente paso sería la comunicación en algunos formatos puntuales en julio, pero esto todavía no estamos seguros cómo va a funcionar esto, pero me parece que será ideal para oír, digamos, las perspectivas y las opiniones nacionales. Entonces, a lo largo de enero estaremos abiertos a escucharles. Vamos a organizar algunos webinarios junto con DESA de Naciones Unidas y a lo largo de estos webinarios vamos a ofrecer también la información y vamos a hablar sobre qué nosotros como partes interesadas podemos hacer en la comunicación con las Naciones Unidas para, digamos, sensibilizar a todos los agentes participantes en este proceso. Y también me gustaría también añadir la información que tenemos un presupuesto que ha sido dado
por el gobierno de Suiza y que este dinero va a utilizarse para fomentar el diálogo durante el proceso de elaboración de revisión nacional voluntaria. Así que queremos asegurarnos de garantizar el diálogo nacional para que se oigan las voces de vuestras organizaciones. Y también queremos tener una perspectiva, una visión de muchísimas organizaciones de sociedad civil que serán, digamos, evaluaciones un poco independientes de las evaluaciones e informes y opiniones gubernamentales, porque queremos saber la historia real sobre el terreno, queremos saber los retos reales sobre el terreno. En este sentido, estamos muy felices de poder cooperar con ustedes y estoy muy feliz de nuestro trabajo que nos espera en adelante. Muchísimas gracias, Bethany, y muchísimas gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias por tus ideas y por tu intervención. Muchísimas gracias a todas las organizaciones que participan en este proceso de elaboración de revisiones nacionales voluntarias. Y de cualquier manera vamos a compartir toda la información en el futuro. Ahora vamos a oír a Sim Dio, gerente de promoción y comunicación de la oficina del CDM en Bangladesh, y vamos a escuchar un poco más sobre su experiencia a la hora de elaboración de revisión nacional voluntaria. Así, muchísimas gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Bethany. Buenos días, buenas tardes de Bangladesh. Tal y como Bethany ha dicho, yo soy gerente de promoción y comunicación de la oficina de país de CDM de Bangladesh. Y yo quiero compartir mi experiencia y aprendizaje sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el proceso de revisión nacional voluntaria y desde mi perspectiva, mi experiencia relativa a la facilitación de la participación de personas con discapacidad en el proceso de revisión nacional voluntaria, tengo que decir que Bangladesh presentó revisión nacional voluntaria en 2017 y 2020. Entonces, podemos decir que incluso para la primera revisión en 2017 no hemos tenido suficiente participación por parte de las personas con discapacidad debido a negligencia de las organizaciones de personas con discapacidad, y por eso hemos decidido a formar una alianza de organizaciones de personas con discapacidad. Y la primera iniciativa era, su objetivo era influenciar más en el proceso de elaboración de revisiones nacionales voluntarias y cooperar mejor con el punto de coordinación ante la oficina de primer ministro. Y también hemos intentado hacer muy buena comunicación con la oficina de planificación. Y entonces la alianza decidió contratar a un consultor para liderar el proceso de desarrollo del documento de posición. Con el apoyo de los representantes de la alianza y también con el apoyo de ADD International,
hemos diseñado el método, nuestro consultor revisó la literatura secundaria y hemos empezado con las consultas. Hemos realizado una consulta con las organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional, 3 consultas a nivel subnacional y local. Más de 250 personas con discapacidad que representan a más de 100 organizaciones de personas discapacitadas y ONGs participaron en las consultas y recopilamos los resultados de las consultas y redactamos y finalizamos el informe. Por parte de la alianza, un equipo de delegación tuvo una reunión con el punto de coordinación y hemos entregado este informe, este documento. Este informe fue publicado como el informe para, digamos, para que llegue a un público más amplio. Y este documento fue adjunto y, digamos, agregado al documento final, que era la revisión nacional voluntaria. ¿Cuál fue el resultado? Me parece que todavía no es realmente el resultado que realmente queremos lograr, pero sí hemos aprendido algunas lecciones. Primero, hemos aprendido que el inicio del proceso fue demasiado tarde. El proceso también perdió la oportunidad de influir en otras plataformas principales, como por ejemplo la plataforma ciudadana sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, me parece que hemos perdido la oportunidad de contactar y cooperar más estrechamente con diferentes plataformas. También perdimos la oportunidad de aprovechar la aceptación de los principales actores que tratan el tema de desarrollo sostenible. Así que me parece que como únicamente hemos cooperado con las organizaciones de personas discapacitadas, hemos perdido, digamos, la perspectiva más amplia. Principalmente también hemos cooperado con los ONGs internacionales y hasta cierto punto faltaba el liderazgo de los OPDs. También el proceso fue un poco aislado, sin una vinculación clara con el proceso de revisión nacional voluntaria. Y finalmente, me parece que los plazos ya vencían y no teníamos suficiente tiempo para acabar con todo lo que queríamos hacer. También me gustaría sugerir qué se debería hacer. Primero es empezar a tiempo, o sea, empezar todo este proceso con tiempo y también cooperar con el gobierno y con las autoridades para hacer este proceso prioritario y también cooperar con los ONGs internacionales o nacionales que pueden ser facilitadores en este proceso. También este proceso debe considerarse como parte de los esfuerzos continuos de abogacía en lugar de verlo como una actividad única.
También una cosa muy importante es que debe existir un plano claro de seguimiento de la abogacía. Y al final de mi ponencia me gustaría también destacar algunos puntos más importantes según mi punto de vista. En cuanto a los objetivos de la alianza, me parece que uno de los objetivos debe ser convertirse en una plataforma común para el debate, también para conseguir el monitoreo y el seguimiento de este proceso, de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel de país. Y también con especial atención a las personas con discapacidad. Y a través de esta abogacía, la alianza consiguió ya algunos objetivos, algunas cosas muy importantes. Y entonces me parece que lo que queremos hacer es no hacerlo como en 2017, como hacerlo por una vía alternativa, sino hacerlo dentro de un proceso único. Y otro resultado que hemos logrado como alianza, hemos elaborado unas líneas de base que hemos llamado líneas de base para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, y es, digamos, un plan sobre qué es lo que queremos conseguir en el futuro. Entonces, me parece que una cosa muy importante es influir en el censo nacional que vamos a tener en este diciembre, para incluir los datos sobre personas con discapacidad, y también queremos presentar estos datos en la Cumbre Mundial sobre Discapacidad en 2022. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir mi experiencia con ustedes y explicar cómo funcionan las cosas en mi país cuando estamos hablando de este proceso de revisión nacional voluntaria. Muchísimas gracias por haber compartido sus experiencias con nosotros. Fue muy relevante, impresionante aprender sobre las lecciones aprendidas durante este proceso de representación que todos estamos realmente intentando hacer mientras estamos planificando nuestro trabajo para el año que viene. Ahora voy a hacer una pausa y una vez más recordar a los participantes que utilicen esta opción de hacer preguntas que tenéis debajo de la pantalla. Y ahora vamos a hablar sobre los informes de objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos un cambio de programa ya que Henry Murillo Salazar no ha podido juntarse con nosotros, y por lo tanto somos muy agradecidos de tener a Rosario Galarza aquí con nosotros. La conocemos ya que ella ha pasado muchísimos años trabajando con RIADIS en América Latina, y estamos muy afortunados a tenerla como parte de nuestro equipo aquí en el Secretariado de IDA, donde ella está apoyando a organizaciones de personas con discapacidades como parte de este grupo de objetivos de desarrollo sostenible. Rosario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Bethany. Muchísimas gracias por la invitación. Sé que yo estoy aquí para reemplazar a Henry porque él está de regreso a su país después de haber participado en el Congreso en Kenia. Yo estoy aquí para hablar de la experiencia de IDA
con respecto al apoyo facilitado a los ODS a la elaboración de informes sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Sobre todo me voy a centrar en América Latina porque es mi área de conocimiento ahora para hablar un poco del contexto que tenemos en el 2021. Hemos presentado a las revistas, al foro de alto nivel y de los 9 países de la América Latina, 3 han ya presentado la revisión nacional voluntaria, Cuba, Bolivia y Nicaragua. 2 han presentado por la segunda vez, República Dominicana y Paraguay. Y tenemos a los demás, a 4, que Guatemala, Colombia, México y Uruguay, que lo han presentado por la tercera vez. Ahora, debido al apoyo que IDA facilita continuamente, nosotros hemos algunos países como Guatemala, Colombia, Bolivia y República Dominicana han decidido a elaborar esos informes. Guatemala fue la primera a completar el informe y después Bolivia ahora está en el proceso de finalizar la versión última del informe. Y la República Dominicana ha terminado el informe gracias al apoyo de la Unión Europea y su programa de apoyo a los de protección de derechos humanos. Pero ¿por qué es importante la participación de los OPDs en la elaboración de estos informes nacionales? Es muy relevante porque es la forma y el camino para hacer esta agenda y estos objetivos la realidad y para asegurar una inclusión. Nosotros, si queremos participar, tenemos que asegurarnos de que estamos monitoreando el procedimiento y participando activamente en ello. Nosotros estamos haciendo todo esto con el fin de poder tener una inclusión llena y no participar solo en procedimientos que tienen que ver con discapacidades, sino todos ellos, porque estamos hablando aquí de un planteamiento inclusivo. ah, para no solo centrarse en los foros que tratan discapacidades exclusivamente. Por lo tanto, nosotros hemos intentado participar en diferentes procedimientos de monitoreo y también hemos intentado mejorar y aumentar la capacidad de OPD, sobre todo con respecto a su capacidad de la revisión de informes nacionales. Es por ello que en el caso, por ejemplo, de Guatemala, ellos han decidido a crear una coalición que es bastante inclusiva, no solo según el género, sino también de la distribución justa geográfica, contando no solo con las personas y participantes de la capital, sino también de otras áreas. Por lo tanto, quiero también subrayar la participación equitable de las personas con discapacidades en este movimiento, diferentes discapacidades. Nosotros estamos promoviendo una participación activa de OPDs y personas con discapacidades. Y las modalidades que utilizamos para apoyar esos OPDs en la preparación de la elaboración de sus informes se basa en entrenamientos con respecto a la relevancia de OPDs, la información que se facilita al OPDs y también la facilitación de su participación en diferentes reuniones, participación en grupos para que ellos mismos puedan decidir ah, qué son sus prioridades. Con respecto a Guatemala, por ejemplo, ellos ah, han elegido los objetivos de desarrollo sostenible 16, Bolivia ha elegido 4, 3 y entonces
hay diferencias con respecto a los objetivos elegidos. Nosotros estamos intentando siempre llegar a un acuerdo y obtener consenso con ellos. En Colombia y Guatemala, por ejemplo, ellos han decidido comenzar ellos mismos con la elaboración del informe. También en el caso de Guatemala, ellos han tenido contacto con el punto focal nacional y al final ellos han celebrado una reunión con ellos y el gobierno ha aceptado incluir esa revisión preparada por parte de, de los OPDs que va a ser publicado. Y con respecto a las lecciones aprendidas, si nos enfocamos a ello, especialmente en Colombia, Guatemala, Bolivia, tengo la impresión de que ellos antes no conocían bien el concepto de coalición, pero ahora, gracias a este trabajo elaborado conjuntamente, ellos tienen una conciencia más amplia sobre lo que es una coalición que han realizado durante la elaboración de estos informes de OPDs. Ellos ahora tienen un entendimiento muy claro sobre el ah, tipo de hogar que necesitan las personas con discapacidades, qué tipo de apoyo técnico y también ellos han consolidado un poco sus capacidades y la análisis de estos objetivos facilitado por los gobiernos y también están desarrollando sus capacidades de representación para poder continuar con ese tipo de informes con fin de implementación de esos objetivos. Me parece que es un buen ejemplo de cómo los OPDs pueden participar de forma activa en estos procesos de toma de decisiones y desde luego IDA va a apoyar estos procedimientos durante los años que vienen y nosotros también queremos motivar a todos ustedes, sobre todo las personas con discapacidades, a que piensen un poco de la elaboración de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, ahora tenemos el objetivo de género que va a ser revisado a nivel alto. Gracias. Muchísimas gracias, Rosario, por esta revisión, ese sumario muy relevante de los temas que se van a presentar en el alto foro y sobre todo gracias por haber subrayado las lecciones aprendidas del año pasado. Me parece que es muy importante como tanto tú como nuestros otros ponentes han destacado la importancia de crear coaliciones entre las organizaciones de personas con discapacidad. Gracias una vez más. Ahora vamos a hablar un poco sobre la participación en mecanismos regionales. Es algo que ah, creo que interesa a todos nosotros y estoy muy interesada de escuchar un poco más de ellos sobre Vilani Remenazo, que es entrenadora y punto focal para la Asia, la región de Asia y Pacífico y este mecanismo de intercambio. Ella es también miembro del comité de IDA y nos estamos muy contentos de poder desearte la bienvenida, Belani. Te doy la palabra. Gracias, Bethany. Y aquí es ya medianoche y yo estoy en una isla muy pequeña en el Pacífico. Yo vengo de una de las regiones más grandes del mundo y como los panelistas ya han subrayado, hay un grupo muy importante de actores sociales también. Ah, tenemos estos grupos también incluyen la plataforma de personas con discapacidades que representan la sociedad civil, la parte de la sociedad civil de las personas con discapacidades. Con respecto a la región,
Yo puedo dar un ejemplo del mecanismo regional. Como he dicho, Asia-Pacífico es una de las regiones más importantes y más grandes. Nosotros tenemos un mecanismo muy fuerte establecido en esta región que es para mecanismos para la participación de sociedad civil. Yo puedo compartir las lecciones aprendidas con respecto a este mecanismo. Nosotros eh, tenemos ah, diferentes miembros, mujeres, personas con discapacidades, contamos con una diversidad importante. Ah, y con respecto a la región de Asia, yo soy el punto focal para esta cuestiones de consistencia. Tenemos bastantes papeles, elaboración de objetivos, desarrollo sostenible libre, elección de miembros, actividades y participación activa. Y sobre todo la región también tiene 5 subregiones. Nuestro papel también es de mejorar y aumentar la conciencia con respecto a algunos temas. Eh, Nosotros participamos en los procedimientos de las Naciones Unidas relacionados con la región. También trabajamos en la comunidad. Y para nuestro objetivo también es mejorar la conciencia sobre el informe global de desarrollo sostenible. Am, Nosotros siempre participamos de forma activa, esto para nosotros es un componente muy importante y ahí nosotros compartimos, intercambiamos informaciones con los coordinadores y también estamos participando en actividades de representación, también estamos motivando a las personas que se convierten en miembros, que tomen un papel más participativo en la región de Asia y Pacífico. Y para esta región en particular, me parece que ya que se trata de una región bastante grande, como he mencionado, es muy relevante estar involucrado en toda la estructura. Yo como punto focal, como he dicho, tenemos 5 subgrupos. Yo estoy el punto focal para cada uno de ellos. Entonces puede imaginar la gran, el tamaño de esta estructura y el trabajo que yo como punto focal tengo que facilitar con respecto a la organización de las reuniones, coordinación entre diferentes grupos, participación de miembros y todo ello para que el trabajo esté bien organizado y estructurado. Eso es un desafío con el que nos enfrentamos aquí en esta región y también tenemos otros problemas internos y retos internos con los que nos tenemos que afrontar, pero también nosotros continuamos siempre a participar de forma activa en nuestros 3 grupos de trabajo, el grupo de representación, aumento de la conciencia en la región y, claro, elaboración de mensajes, siempre fomentando participación y membresía, apoyando a diferentes misiones y también tenemos al grupo de trabajo que cada uno tiene sus temas específicos y nosotros hemos trabajado de forma activa, colaborando, trabajando de forma voluntaria para poder mantener nuestra actividad viva y
Desde luego la pandemia ha un poco cambiado las cosas no se hacen de la misma forma, de la misma manera rápido como antes, pero nosotros estamos luchando a mejorar la comunicación entre todos los miembros y personas con discapacidades. Y para nosotros es también una experiencia de aprendizaje. Tenemos desafíos, pero también unos éxitos de los que hemos y logros de los que hemos aprendido, de cómo organizarnos mejor, de cómo continuar en el futuro. am, y cómo realizar el trabajo que va a tener un impacto beneficial a nuestra comunidad local y desde luego continuar con el apoyo y el fomento de las actividades en la región, estos mecanismos regionales para esta región es uno de los mecanismos regionales donde tenemos OPDs que participan en cada reunión muy activamente a alto nivel a nivel de la región, como también a nivel in- más alto. Yo trato cuanto puedo de coordinar esas actividades y de hacer mi trabajo como punto focal y siempre me estoy asegurando de am, dirigir un poco las actividades del movimiento, de mejorar las actividades para los años que vienen y esto es un poco sobre el mecanismo regional que quería compartir y estoy aquí si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Melanie. Esto es una cantidad muy grande y tamaño muy grande y la estructura muy grande de en la región y am, ya fue muy impresionante escuchar sobre el apoyo y la estructura que existe en tu región y am, yo entiendo que yo apoyo a las personas que junten en la lista serbio. Sé que eso puede ser algo donde podemos, una experiencia de la que podemos aprender. Ya estamos casi dispuestos, listos para pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pero me gustaría también decir que los actores sociales de las personas con discapacidades tienen ya una hoja preparada para las organizaciones de personas con discapacidad. Cada año este grupo de actores sociales prepara este documento oficial para el foro político de alto nivel y ahí pone una lista de temas a discutir que se presentan al foro y este año nosotros vamos a tener un diálogo sobre formación inclusiva, igualdad de género, como Rosario ha mencionado, y también vamos a hablar sobre la las condiciones de vida y diferentes asociaciones y los objetivos. Nosotros hemos comenzado con el borrador de este documento, pero si alguien tiene unas experiencias que quiere compartir, vamos a vamos a publicar una ah, vamos a publicar una invitación para participación y ahí vamos a enviar a cada persona que quiere participar un formulario que puede rellenar. Nosotros hemos ya elaborado la investigación previa para que ustedes solo pueden añadir su experiencia en este documento donde podemos tener claro la tipo de experiencia de OPD en todo el mundo. Incluso si ustedes no tienen suficiente tiempo, estaríamos agradecidos a escuchar y recibir cuanta información podamos. Entonces vamos a enviar los correos electrónicos invitando a los participantes que participen en este procedimiento
y el documento final será publicado y disponible para todos en enero y esperamos que esto va a ayudar a los OPDs de todo el mundo, sea si están incluidos en mecanismos regionales, el procedimiento de Viena o están preparando los informes de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, y con eso en mente, ahora ya podemos pasar a la segunda sesión, que es la preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por todas las preguntas que han añadido. Y ahora vamos a comenzar. From George Corey. Voy a empezar con la pregunta de George Corey. Bueno, partes interesadas representando los OPDs no están incluidos en el proceso de revisiones nacionales. Entonces, vamos a preguntar a nuestros ponentes si quieren comentar un poco sobre este aspecto. Sí, yo podría intentar responder a esta pregunta. Me parece que la situación es diferente para cada país. Hay diferentes retos y diferentes países organizan diferentemente las consultas. Hay unas directrices por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en estas directrices se dice que hay que incluir las perspectivas generales de todo el país, pero como las revisiones son voluntarias, entonces depende de cada país cómo va a organizar este proceso y cómo va a concebirlo. Lo que a mí me gustaría decir es que una vez que enviemos esta invitación, por favor, contáctenos a través de Bethany o a través de puntos de contactos para saber, digamos, un poco la situación y a lo mejor para que nosotros podamos ayudar un poco en abrir este proceso y la negociación con los organismos gubernamentales. Sí, me parece que tenemos otra pregunta de Noma Tanzopamande. ¿Cómo organizar el trabajo de cuerpo de monitoreo en el foro africano? Bueno, de cualquier manera, estas preguntas se encuentran en, digamos, la opción de cuestiones y preguntas, pero voy a leer estas preguntas para que nuestras intérpretes puedan traducirlas. De cualquier manera, pueden hacer las preguntas en todos los idiomas que utilizan durante esta jornada. Bueno, me parece que es la pregunta en relación con el mecanismo regional y es una pregunta muy específica para esta región. Así que vamos a ver si a lo mejor Liman puede, digamos, compartir su experiencia en relación con esta pregunta. Vamos a ver si todavía estás con nosotros. Sí. Muchísimas gracias por la pregunta. Cuando estamos hablando de carteras o portfolios de la Unión Africana, cuando estamos hablando de la inclusión de discapacitados, la Unión Africana
la Unión Africana ha hecho una grande abogacía y nosotros estamos intentando abogar por una más inclusividad a la hora de elaborar una cartera de Unión Africana, que es una de las organizaciones más fuertes que abogan por los derechos de las personas con discapacidad. Yo he tenido la oportunidad de interactuar con su director ejecutivo y ellos están intentando adoptar una estrategia sobre cómo garantizar a que la Unión Africana tenga más reconocimiento a la hora de cumplir los, digamos, principales objetivos cuando se trata de las personas discapacitadas. Los gobiernos africanos están pensando cómo elaborar esta agenda para lograr la accesibilidad, inclusión, porque la mayoría de los países africanos son subdesarrollados y necesitan más esfuerzos para que se oiga la voz de las personas con discapacidad. Nosotros esperamos que vamos a conseguir esto en el futuro. Vamos elaborando los documentos en árabe, en inglés y en el idioma Zulu. Así que estamos intentando cooperar juntos, a coordinarlos para avanzar en este proceso y espero que Unión Africana realice mucho progreso en el futuro. Muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias. La próxima pregunta es la pregunta que voy a preguntar a Rosario. Me gusta la frase que nadie se deje atrás, pero viviendo en Guatemala yo sé la situación actual y la realidad en mi país. Y yo sé que estos procesos son muy difíciles y creo que hay que elaborar estrategias alternativas para implementar y para facilitar el acceso y para garantizar las oportunidades eficientes para la mayoría de las personas con discapacidad. Rosario, ¿nos podrías comentar un poco sobre cómo llegar hasta las personas que a lo mejor no pertenecen a las organizaciones de personas discapacitadas para que realmente este lema se cumpla, de no dejar a nadie atrás? Sí, me parece que esto es algo muy importante, especialmente cuando estamos hablando de América Latina, Guatemala. Es importante llegar hasta las personas que no, digamos, tienen contacto con las organizaciones de personas discapacitadas. Lo que nosotros estamos intentando es comunicarnos y preguntar a las OPDs si a lo mejor ellos tienen conocimientos de algunas personas dentro de su comunidad que están, digamos, excluidas. Entonces, estamos intentando obtener sus contactos, su número de teléfono, su dirección. Entonces, estamos intentando a través de este canal llegar hasta estas personas. Eso es una manera como podemos hacerlo. Y también Riadis es el miembro de IDA y
tenemos nuestro contacto a través de WhatsApp, tenemos nuestro correo electrónico y en este sentido somos, digamos, el punto de contacto. Y si en algún país no tenemos la federación de, digamos, personas discapacitadas, entonces estamos intentando buscar OPDs locales para realmente no dejar a nadie atrás. Por supuesto, nosotros siempre estamos intentando a llegar hasta todos y este año me parece que hemos hecho mucho y creo que vamos a conseguir más en el año que viene. Y por supuesto, si ustedes tienen más sugerencias o propuestas cómo llegar, si a lo mejor piensa que hay otras medidas que podríamos adoptar, por favor, nos lo puede comunicar. Sí, me parece que tenemos algunos minutos más y me parece que también podemos hacer unas preguntas que han aparecido aquí y es una pregunta sobre los recursos. ¿Cómo las organizaciones de personas con discapacidad forman coaliciones? Y cómo se pueden utilizar sus recursos de la mejor manera posible para apoyar el trabajo de OPDs en este proceso de elaboración de revisiones nacionales voluntarias. You want me to answer this question, Bethany? Bethany, ¿quieres que empiece yo? Sí, Rosario y Suleiman, si puede intervenir también, y Oli Henman también. Rosario, ahora empiezas tú y vamos a escuchar el resto de los ponentes. La experiencia de este año nos dice que es muy importante establecer estas coaliciones. Y primero tenemos que entender que es muy importante trabajar como equipo y cooperar con otros organismos, porque tenemos que tenemos que elaborar este informe y para hacer esto tenemos que cooperar con todos y tenemos que superar las barreras. Y cuando estamos hablando de las barreras, me refiero a las barreras que ven todas las personas con discapacidad. Entonces, a lo mejor cuando estamos hablando sobre el propósito de coaliciones, creo que todas las OPDs tienen que empezar sobre la importancia de formar coaliciones. A lo mejor formar alianzas o coaliciones temporales o puntuales a la hora de preparar los informes o para preparar los documentos que se tienen que enviar a la comisión. Entonces, me parece que es muy importante la cooperación con las organizaciones de personas discapacitadas para que entiendan la importancia de alianzas y coaliciones. Suleiman, sí, me parece que tú vas a cerrar la sesión de hoy porque me parece que ya se nos acaba el tiempo de hoy. En cuanto a las organizaciones de personas con discapacidad, es importante, tal y como ha dicho Rosario, que se escuche la voz única. Estas organizaciones tienen que tener unas estrategias buenas, políticas buenas sobre cómo cooperar con otras organizaciones, porque no se trata únicamente de las OPD, se trata de cómo nosotros podemos ser incluidos
en la comunidad local, global, y cómo podemos realizar este diálogo, esta interacción con otras partes interesadas. Entonces, a través de cursos de formación, de educación, de desarrollo de capacidades, todo esto puede ayudar a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Y nosotros tenemos siempre que apoyar este proceso, dar la información de retroalimentación. Muchísimas gracias, Suleiman. Y con estas palabras voy a acabar y para concluir, me parece que el debate de hoy ha sido estupendo, aunque no hemos tenido la oportunidad de responder a todas las preguntas. Por supuesto, les invito a que envíen todas las preguntas a nuestro correo. Muchísimas gracias a nuestros intérpretes de español, francés y nuestro intérprete de señas. Muchísimas gracias a nuestros intérpretes por por ayudarnos en poder realizar este webinario. Muchísimas gracias y para más información les invito que nos sigan en nuestro foro, que nos escriban y estaremos encantados de seguir cooperando con ustedes. Muchísimas gracias a los panelistas de hoy y a todos los participantes en este debate. Gracias y adiós.